Que bendijera a Israel. Y nosotros aquí en esta mañana vamos a orar por Israel, que es el pueblo santo de Dios, Israel es el olivo real. Entonces, mis amados hermanos, póngase en este momento en la brecha y ore por Israel, porque de Israel viene la palabra, de Israel viene el conocimiento, de Israel viene nuestro Salvador. Padre, te damos muchas gracias. Esta mañana una vez más nos acercamos a tu divina presencia, lo hacemos con temor, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con reconocimiento de tu grandeza, mi amado Dios, y ponemos en tu divina presencia a tu nación, la nación santa, el pueblo de Israel, Padre, el olivo real, el que tú sacaste de Egipto con mano fuerte, que ya está siendo apretada, cumpliéndose tu palabra, que los que la cercan, los que se han reunido y han pactado destruir a tu pueblo, están levantados, Señor, porque se tiene que cumplir tu santa palabra. Pero te rogamos, mi amado Dios, por las vidas, las familias que están sitiadas en ese lugar. Guárdalas de tantos misiles, de tantas bombas, de tantos asesinos que las apuñalean y las matan, pensando hacer una labor buena según el Dios de ellos. Pero te rogamos que guarde a estas familias preciosas de Israel, Padre, aún las personas que van de paso, los que visitan a Israel, que también son blanco de los ataques de los enemigos de tu pueblo. Bendecimos a Israel y te pedimos, Padre, que esta mañana envíes protección divina sobre ese lugar, para gloria de tu santo nombre. Ahora, Padre mío, mira la palabra que me permites esta mañana trazar. Señor, habla a mis hermanos, habla a mi vida, dame la libertad, Dios mío, dame la manera de exponer tu palabra con toda claridad, que todo lo que tú me has permitido escribir, lo que tú me has mostrado, Señor, para esta mañana, sea para bendición de nuestras vidas, para bendición de mi hermano, de mi hermana, aún de los pequeños que están en este lugar. Señor, gracias por este privilegio que me concedes de poder verme en este lugar como tu siervo, el portador de tu verdad, Dios mío. Dame lucidez, permita que mis palabras sean claras, entendibles, y que esta palabra que voy a trazar, que la voy a mostrar conforme tú me la mostraste paso a paso, sea llegando a mis hermanos como bendición para mirar tu grandeza. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, gracias te damos, Señor. Amén. Tengo la verdad de sentarse, mis amados hermanos. Y yo quiero que abramos las palabras de nuestro Dios ahí en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Y si ya encontró en su Biblia, le invito a que se ponga sobre sus pies para darle honor a la santa palabra de nuestro Dios. Y la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Santo Espíritu de nuestro Dios. Capítulo 13, versículo 8 de Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Amén.
Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. El tema que Dios me ha permitido trazar para esta mañana se llama el barco de salvación. Tenga la bondad de sentarse. Y yo quiero referirme hoy a una historia que tristemente movió al mundo entero. Una historia dolorosa y triste, que es la historia del hundimiento del Titanic, el barco más lujoso del mundo. Eso sucedió la noche del 14 de abril de 1912, donde perecieron más de 1.500 personas. Y esto comenzó el día 31 de julio de 1908 con la firma del contrato en el astillero para la construcción del barco más grande y lujoso del mundo, el Titanic. Miren, mis hermanos, si nosotros vamos a hacer un análisis de esto, comencemos a revisar qué significa el nombre Titanic. La palabra Titanic significa fuerza de carácter, tamaño de poder, desafiante como Nimrod, conquistador. Eso significa Titanic. Ese fue el nombre que le colocaron a ese barco. Dice que poderoso en la tierra, rebelde. Y que el Titanic fue un símbolo de rebeldía con su nombre que le colocaron como epitafio, el insumergible. Que este barco no lo hunde ni Dios. Comenzaron mal. Comenzaron mal. Pero re mal. Y dice que ese barco fue hundido el mes de abril. Sí, bueno, ¿se da cuenta cómo comienza a ordenarse las cosas? El mes de abril. Dice que ese barco fue hundido el 14 de abril. ¿Y qué significa el 14 de abril, hermanos? ¿Se acuerda usted que en la salida del pueblo de Israel, el Señor les dijo al Moisés, aparten el día 10 un corderito según por familia, y que tenían que sacrificarlo el 14? En ese mes de abril, mes de Nisan en hebreo, es un mes que se tiene que conmemorar la muerte del Hijo de Dios. Y en ese barco iban era en fiesta. Entonces, mis amados hermanos, como es un símbolo de rebeldía, y según es todopoderoso, el más lujoso, encontramos nosotros a mirar que estaba en contra de los propósitos santos de Dios. Mire, ¿quién es su Dios? ¿O quién es mi Dios? Dice que Él nació en lo más humilde, su hijo, en un pesebre, donde nadie se enteró. En lo más humilde, no con pompa, no con lujos, sino en la naturaleza. En su naturaleza, creada por Dios, donde se pastoreaban, donde se guardaban los rebañitos
en los meses de invierno en Israel. Bueno, pero el niño nació y creció. Y cuando el Señor creció, le dijo a sus siervos: ustedes van a construir mi iglesia. Camino con los discípulos por Cesarea de Filipo, colindante con el monte Hermón, el Señor les dijo: ¿quién dicen las gentes de mí? Los discípulos le dijeron al Señor que tú eres el espíritu de Jeremías. Otros que tú eres el espíritu de Elías. Y Pedro llegó y contestó lo que dijo: ¿tú qué dices, Pedro? Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Miren, hermanos, hay un testimonio de un hombre que no era antropólogo. Él era anestesista de una clínica. Pero le gustaba mucho buscar las cosas escondidas. Y Dios lo llamó para que fuera e investigara por dónde fue que pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en libertad. Después investigó y encontró el camino, encontró por qué fue y por dónde fue que pasó el pueblo de Israel. Luego lo mandó el Señor a que investigara dónde estaba el arca de Noé. Y fue y buscó y ahí encontró el lugar en ese cerro, ¿sí? Puede ser el Arará, como dice la palabra, que posó sobre el monte Ararat. Pero estaba fosificada la madera en la circunferencia con las medidas exactas que describe la Biblia de cómo era el largo, el ancho del arca. Luego el Señor lo llevaba, ya terminando su labor, por lados de Jerusalén. Y pasando ahí por la parte del monte Gólgota. Dice que la mano de él izquierda, ¡pum!, se le hizo así. Él no la movió a voluntad, sino que se le movió señalando hacia allá. Y una voz le dijo: ahí tengo el arca de la alianza. El arca donde estaban los querubines y donde está la vara de Aarón, la tabla de la ley, los panes de la proposición, todo. Entonces él llegó y dijo que alguien le señaló para allá y buscó, los que buscan esos tesoros, le dijeron: ¿y qué le hizo a usted? Pues yo no sé, pero me dijeron que estaba ahí. Y le ofrecieron plata, y le ofrecieron vivienda, y le ofrecieron que se lo iban a mantener ahí el tiempo necesario para que él buscara ese lugar. Y comenzó la tarea. Él comenzó a cavar ahí, cavar y cavar y cavar. Y, hermanos, resulta que encontró el arca de la alianza en un túnel. Y cuando llegó a ese lugar, encontró a 2 ángeles cuidando el arca. Y hablaron con él. Y le dijeron: nosotros hemos sido asignados para guardar el arca desde que Moisés la construyó. Dijo: ahora destápela y sáquele fotos de lo que hay dentro del arca. Y él llevó la muestra de sangre que estaba sobre el propiciatorio del arca, la llevó. Posiblemente los ángeles le dijeron: recoja la muestra de la sangre. Pero usted se va a preguntar: bueno, pero ¿por qué estaba la sangre ahí?
Porque cuando el Señor hizo que su arca por ese túnel se deslizara, quedó debajo del monte Gólgota. ¿Y dónde estaba el templo de Dios? En el monte de Dios, junto a la piedra del fundamento, la que la mezquita de Omar la tiene secuestrada. Ahí donde está ahorita el cotel, o sea, el muro de los lamentos, esa parte, esa planicie de encima, es donde estaba construida el templo que destruyó el emperador Tito. Ahí en esa parte estaba, en un lugar específico estaba el arca, donde el templo estaba construido. Pero cuando vinieron los ladrones a saquear el templo, como dijo el Señor cuando salió, que le mostraron los discípulos, maestro, mire el templo de Salomón. Dijo, miren todo esto, yo les digo, que no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea destruido. En el año 70, dice la palabra, después de que el Señor ascendió a los cielos, porque Él no se quedó muerto, vinieron y destruyeron eso. Cuando fueron a destruir el arca, llegó y se hundió. Rodó por un mecanismo que el Señor mismo le diseñó a Salomón para que se robara y nadie se fuera a robar el arca. Porque era en oro, o es en oro, porque está. Ron Guayan la encontró, sacó las fotos para mostrarla de que el arca está realmente en ese lugar. De pronto han ido a buscarla, ya no la encontraron, Dios la sacaría para otro lado. Pero él llevó las pruebas. Y cuando salió con la sangre, se fue y le pidió a los grandes de Israel que le mostraran un lugar donde pudieran examinar esa sangre, pero que fuera confiable. Y la examinaron. Y yo le preguntaba a mi hijo, porque yo eso no sabía, que los cromosomas de un ser vivo tienen 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá, ¿cierto? Y resulta que la sangre, cuando fue examinada por esos analistas, encontraron los 23 cromosomas de la mamá, pero un solo cromosoma. Supuestamente como si fuera de un papá, pero no ese único cromosoma fue el del nacimiento, que el Espíritu Santo puso para que naciera el niño. Entonces dijeron, bueno, pero es una sangre muerta. Entonces Ron Guaya llegó y dijo, no, pues, ¿por qué no hacen otra investigación? Eso que hacen, la que la ponen en reposo o a circular para ver si está viva o no. Entonces la dejaron circulando un tiempo y cuando la investigaron encontraron que estaba viva. La sangre. Le preguntaron, ¿de quién es esa sangre? Le preguntaron los científicos. Dijo él con voz entrecortada, como ya compungido, a llorar. Dijo, es la sangre de su Mesías. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. A mí me da una alegría tan preciosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, miren, acá atrás estaban los del Juan Bosco, ¿cierto? Y un día yo vi que había una mover por el mundo que estaban paseando la sangre de Juan Bosco por ciudad en ciudad, y eso hacía cantidad de maravilla y de honores al trapo untado de la sangre de Juan Bosco. Pero esa es una sangre podrida y muerta. La única sangre viva es la del cuerpo del Señor. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos vida. Porque su sangre está viva. Y con su sangre el Señor nos limpia. Amén. Por eso nosotros estamos bien. Entonces, ¿cuál es su Dios? Dice
que Él preguntaba por su iglesia pequeña. ¿Dónde está mi pequeña iglesia? Donde su poder en la alabanza hace que descienda la unción. Dice que en su pequeña iglesia es donde Él es el pastor de las almas. Él no recibe órdenes de nadie. A Él nadie lo manda. Él mismo es quien se manda y hace lo que Él quiere. Amén. Él es quien usa a todos sin ser sobornado. Nunca se siente cansado porque Él vive. No tiene sustitutos. Él es el guiador. No debe nada a nadie, pero sí es un cobrador. ¿Ah? Él es soberano y no se equivoca en nada. ¿No es para darle la gloria? Amén. La sala de su universo es su escritorio y no hay que hacer filas para hablar con Él. Él atiende a todo el mundo, pero no tiene horario, ni tiene filas para que lo esperen hasta el otro día. Ese es mi Dios, que yo puedo hablar con Él y ya me responde. Él enciende su luz delante de su gloria. No se vende ni se rinde. Él es superior. Y el futuro de la ciencia, Él lo domina, y de la medicina, Él es el profesor. No está de aniversario, póngale cuidado, no está de aniversario, pues no existe alguna fecha de su nacimiento. O dígame en qué fecha nació. Es maestro en la enseñanza y el conocimiento y de la sabiduría, yo soy su alumno. Y usted es su alumna, ¿o no? Amén. No usa calendario, no necesita secretaria para agendar sus planes, ni depende del consejo de ningún ser humano. Toda gloria, toda honra sea dada a Él, para Él, por Él, con Él y solo a Él. Amén. Dale un aplauso. Amén. Aquí o en cualquier lugar, Él manda y es todo, y ese es mi Dios. Amén. ¿Qué dice Isaías 42:5, hermano? Isaías 42:5. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahweh, te llamo a justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la casa a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no haré mi gloria, ni mi alabanza, ni a esculturas, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron todas las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notorias. Amén, hasta ahí. ¿Se da cuenta? Él no le da su gloria a nadie. Él no depende de nadie. Él no necesita a nadie. Nosotros necesitamos a Él. Yo necesito de Él. Amén. Yo sin Él no soy nada. Amén. 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 Usted sin Él no es nada. Amén. Y cuando queremos andar en nuestros propios caminos, nos equivocamos y nos estrellamos. Porque Él es nuestra guía.
Amén. Amén. Entrando en el tema del Titanic, hermano, mire lo que dice la palabra. Fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época, como también fue apodado el insumergible. Pero póngale cuidado cómo comienza esta historia, hermanos. El capitán era un cristiano metodista. Era cristiano, hermano. Desarrollame esa parte. Un cristiano manejando un símbolo de orgullo y de ofensa a Dios. ¿Qué hacía ese tipo ahí? Se llamaba Edward John Smith y que así apartado del camino, manejando una ofensa, con un epitafio que este barco no lo inunde ni Dios. Antes del accidente, note usted, fue advertido por otros barcos varias veces de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona. Un vigía que vigilaba esa noche, en su testimonio dijo que era una noche muy tranquila, que no había ruido, que el mar era como un espejo, pero que de pronto vio que apareció un gran bloque de hielo inmenso, pero ya estaba encima del barco. Y gritó a gran voz, un iceberg, pero ya era demasiado tarde. Dice que el choque no fue de frente, porque si hubiera sido de frente, no se hubiera hundido. Hubiera sufrido daños, pero no se hubiera hundido. Fue de lado. Dice que fue de lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo desestabiliza. ¿Mm? Lo desestabilizó. No. Porque Dios estaba mirando la ofensa. ¿Y quién iba en ese barco? La casta de la sociedad, los más millonarios, la opulencia de esa época. Los más soberbios. Los más soberbios. Dice que la gente millonaria, pues no todos generalizando, son unos ladrones. Tienen sus masas de millones, pero porque le han adquirido pisoteando a unos, parándose a los otros y llegando a la cumbre de la gloria, pero con trampas, robando y estafando, y de eso estaba lleno ese barco. Y las mujeres que iban en ese barco, supuestamente la mayoría, no eran las esposas de los grandes magnates, eran las amantes. Era una orgía, con el mayor lujo, la mayor comodidad, todo. Nada se esconde de la mirada de Dios, hermano. Y él la estaba mirando, estaba viendo cuántos estaban dentro de ese barco que habían caminado en su palabra. Dice que el choque se produjo minutos antes de la medianoche. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué es lo que dicen lo de las 10 vírgenes, las 5 prudentas y las 5 imprudentas? A la medianoche vino el esposo. A la medianoche venía el esposo. Y este se estrelló
2 minutos antes de la medianoche. Dice que después del impacto llamaron al encargado de las reparaciones como carpintero y después de revisar y evaluar los daños dijo, no hay esperanza. Este barco se hundirá en poco tiempo. La tripulación entró en pánico. No, hijo. Y todos comenzaron a apoderarse y a matarse con disparos por poder montarse en un salvavidas, un barco. Buque salvavidas. Muchos murieron y otros se salvaron. Dice que enviaron señales de auxilio en clave Morse, en el código CQD. ¿Qué significa? ¡Vengan rápido! ¡Tenemos problemas! Pero nadie les respondió. Luego usaron la clave SOS, que significa salva nuestras almas, sálvenos o moriremos. Varios navíos recibieron el llamado de auxilio y el primero que recibió la llamada de auxilio fue el barco llamado el Monte del Templo. Pero estaba demasiado lejos. ¿En dónde está Dios? Junto, donde hay muchas lumbres en pecado. Lejos. ¿En dónde está Dios? Donde hay pornografía, prostitución, drogadicción, de todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Abominación, lejos. Por eso este barco llamado coincidencialmente el Monte del Templo estaba lejos y no pudo venir a auxiliarlos. Pero un barco llamado SF California habían advertido varias veces su capitán y la tripulación varias veces antes de que el Titanic hiciera impacto con el iceberg, 10 minutos, diciéndoles que había peligro en esa zona. Pero dichas advertencias fueron totalmente ignoradas. Y ellos seguían insistiendo y seguían insistiendo. Los del California, del Titanic, pero los oficiales del Titanic y su capitán los ultrajaban, déjenos tranquilos. Y los del barco California apagaron la radio y se fueron a descansar. Lo que indignó al capitán del California fueron las ofensas con palabras soeces. En el juicio que se efectuó meses después del hundimiento, le preguntaban a la tripulación, al capitán, la razón por qué no habían atendido y acudió al rescate. Lo que contestó el capitán del California, dijo, yo les advertí, por varias veces les advertí, pero fui ignorado y ultrajado. Por eso apagué la radio, para no molestarlos más. Y póngale que como llamaba el capitán del California. El capitán del California se llamaba Stanley Lord. Y la palabra Lord es Señor. El Señor les advirtió el peligro. Dijeron los jueces en la demanda, pero ustedes vieron las bengalas. El capitán de California dijo,
Yo les advertí. Y póngale cuidado que los músicos, ya en su decisión final, se pusieron a entonar un canto hasta que murieron, que se llamaba la canción Más cerca de ti, Señor. Miren, hermanos, dice que 2 horas y media después del choque se hundió en un lugar llamado Terranova. Estos datos importantes tienen que tener una consideración, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hoy el Señor Dios está dando anuncio o una voz de alerta, voz de advertencia. Hay problemas a la iglesia, pero están en su ego, están en su prepotencia, están en sus lujos, están en sus bagatelas y están en sus distracciones y no están atendiendo la voz de Dios. El Señor puso este testimonio para que el hombre de fe, los llamamos al ministerio del Evangelio, atendieran. Y los capitanes de cada barco saquen de aguas peligrosas a esos barcos, iglesias. A mí me llegó la semana pasada, el domingo pasado estaba acá y entraron 2 personas acá. Bueno, una porque la otra se quedó en la puerta. Pastor, que venimos a que usted nos ayude a repartir este volante para que vayan a suscribir las células, los de la iglesia, para que voten por nosotros. Le dije, ¿y ustedes quiénes son? Dijo, bueno, nosotros somos de la Movimiento de Vida de Esperanza. Dije, bueno, déjenmelas ahí. Ya se me sacó un cartapacio. La iba a poner aquí. Me dijo yo, no me voy a poner eso ahí. Déjalo para allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie que ponga la mano en el arado y voltee a mirar hacia atrás es digno de mí. Y que nadie, como soldado llamado, se tiene que enredar en los negocios de la vida. Porque lo llamó para ser ministro de Dios, tiene que quedarse como ministro de Dios enseñando su verdad. ¿Qué hace yendo allá a meterse entre un jolgorio de lesbianas, homosexuales, ladrones, pícaros, guerrilleros y todo, metido un siervo de Dios allá? No es agradable a los ojos de Dios, pero están en su cuento. Y Dios está advirtiendo, Dios está mostrando. Dice que el titán del siglo actual es desviado. Se están desviando todos para el Vaticano, porque les están ofreciendo dinero. Allá están ya los grandes pastores y los grandes salmistas, como el señor Marcos Will, Jerusalén Romero, todos estos allá que están en la cumbre de sus éxitos, como Alex Campos y toda esa cantidad de cantantes. Me hizo a mí entender que esta muchacha, cantante, nacida prácticamente en cuna cristiana y en una iglesia pequeñita,
dijo en un auditorio: yo he sido formada para adorar a Dios, no para ser una cantante o artista del mundo, en la cual tenemos, diga usted, grabaciones, ¿sí? Gladys Muñoz se llama la muchacha. Ella canta muy precioso y le canta a Dios. ¿Qué? ¿No tienes una alabanza de ella? Sí, claro, aquí está. Ahorita cuando terminamos la predicación la colocamos. Sí, Entonces, mis hermanos, miren lo que pasó. El orgullo del creador de este superbarco con tan grande esplendor le puso un nombre que lo catapultó: el insumergible. Eso me trae a memoria de una tumba de un millonario que los hijos o los parientes, por darle honor al nombre del difunto, le pusieron en un epitafio: esta tumba no la abre nadie jamás. Pero en la foto estaba un árbol saliendo dentro de la tumba, grande, y la placa con su grabación en oro, a un lado. Porque Dios es todopoderoso. Entonces un barco llamado el Monte del Templo les llamó y les dijo a la tripulación de Titanic: están en peligro. Y el segundo barco, llamado California, les advirtió, pero no quisieron entender. ¿Qué dice el Salmo 11, 4, 7? tú, Yahweh, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Amén. El capitán del barco California se llamaba Lord, Señor. Él les estaba diciendo que los iba a guardar, pero no atendieron. Él lo estaba llamando. Aquí encontramos nosotros que Dios en su misericordia, porque Él fue justo, que hoy, después de 100 años de este suceso, nos está advirtiendo Dios a este Titanic del siglo XXI que se acerca una destrucción, que viene un iceberg llamado Ajenjo. Viene un iceberg llamado Ajenjo. Lea el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. No, ¿cómo era? Apocalipsis. 19, 11, ¿no? No, dice eso. Dice eso. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. ¿Se da cuenta que él fue justo? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Viene el Señor. Viene una amenaza para el mundo, hermano. Está todo el mundo gritando, la NASA, todos los estudiosos, todos los analistas, todos los escatólogos están diciendo: va a haber un impacto. El mundo va a temblar. Tan pronto ese asteroide se acerque y toque la Tierra, va a temblar. México va a ser el centro del impacto. Mire, hermano, yo no es que quiera asustarlos, pero estamos en el mes de julio, que es mes de cumplimientos. Vamos a llegar a la festividad de las trompetas, el Ojasana del pueblo de Israel. El 16 va a haber un eclipse lunar de este mes. Y el eclipse lunar es para Israel. El eclipse solar que pasó es para el mundo. Chile y Argentina son los que van a sufrir. Y ya están sufriendo. Ya está cayendo granizo que está destruyendo casas, carros, muerte. Al que le cae una pepa de esas, no lo fulmina. Miren, hermanos, dice que el iceberg que viene del Apocalipsis es lo que llama el planeta Ajenjo, lo que otros conocen como el Nibiru, o el Hercóbulos, o el planeta X. Pero viene. Y la gente está totalmente en sus derroches y en sus deleites y en sus paseos y en sus bagatelas, pero no tienen cuidado. Y los señores pastores de las iglesias están entreteniendo a las congregaciones con fiestas, con payasos y con cosas de risa. Y la gente dice: desde que yo me conozco, he oído que se va a acabar el mundo y acá estoy. ¿En cuál barco va usted? ¿En el barco del Titanic, donde su capitán era un cristiano apartado? ¿O en el barco que construyó Dios? Vea este barco. Las paredes son tablas. Cuando leímos al comienzo, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Entre usted, su esposa, sus hijos y las hijas de sus hijos, las esposas de sus hijos, los animales. Y entraron todos. ¿Y quién cerró la puerta? Yahweh. ¿Quién va a cerrar esta puerta cuando nosotros entremos todos acá? No la va a abrir nadie, porque este barco queda guardado. Los de afuera se van a hundir. Los de afuera se van a hundir. Miren, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Que le construyera un barco. Y el barco que Noé construyó era 15 metros más largo que el Titanic, según las medidas. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el barco que dijo Dios a Noé que le construyera y que hoy sigue en pie es la iglesia de Jesucristo, la más grande. Porque las demás denominaciones son grupitos pequeños, con líderes o con guías espirituales llamados demonios. Doctrinas de demonios es lo que se le conoce. ¿Cómo? Doctrinas de demonios, como dice la palabra. Doctrinas de demonios, dice la palabra. Entonces, ¿quién está advirtiendo el peligro? ¿El Padre? ¿El Hijo? Y el Espíritu Santo. Hagamos caso a la voz. El Padre
los barcos que anunciaron el peligro. Cuando se predica en la pequeña iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo mandó que se fundara, la iglesia de su nombre, no la iglesia de la Asamblea de Dios, la cuadrangular, la presbiteriana, la de aquí para allá, no, la iglesia de Jesucristo. Es la pequeña iglesia. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha parecido daros el reino. Por eso no nos quieren, porque somos una pequeña manadita. Pero somos la iglesia donde se glorifica el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí no se le elogia al hombre, no se le elogia al apellido, no se le pone razón social de ninguna configuración. Aquí se predica es a Jesucristo, Amén. el santo, el que vive. Zacarías 13:8, hermano. Nuevamente leámoslo. ¿Qué dice ahí? Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Siga, hermano. Meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocaré mi nombre, y yo le oiré. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Amén. ¿Da cuenta? Dios va a destruir los que están afuera, hermano. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, ni todos los llamados, sino solamente los escogidos, los que hemos hecho pacto de salvación con nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, el Titán se hundió a la medianoche. ¿Y qué dice Mateo 25:6? Y a la medianoche se oyó un clamor que aquí viene, el esposo salir y recibir. Recibir. ¿Pero habían cuántas? Mateo, sí. 25:11. Ah, 25. Sí, está bien. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Ah? No las conozco. Ustedes no predicaron. Ustedes no salvaron una vida para mí. Ustedes hicieron sus negocios para ustedes. Ustedes se engordaron ustedes. Pero para mí no hicieron ninguna obra. Se dedicaron a su avaricia, a su codicia, con el nombre mío. Y pidieron oración, que para que yo los bendijera. Pero mi palabra dice, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque no te dejaré y no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces aquí sigue diciendo en Zacarías 13, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Quién es esa tercera parte? La iglesia de Jesucristo.
Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahweh mi Dios. Amén. Abacados. Pero sigue diciendo en el capítulo 14, he aquí, el día de Yahweh viene y en medio de él, de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios, y con él usted y yo, hermano. Amén. Amén. Porque nosotros vamos a regresar con el Señor Amén. para esa batalla. ¿Usted lo sabía? Amén. Dice que con todos sus santos. Y usted es santo y yo soy santo, porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Si usted no está apartado para Dios, no es santo. Si usted está en maquinaciones del mundo, no es santo. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Yahweh. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a escuchar la canción de la hermanita Gladys Muñoz. Amén. Amén. Vamos a escuchar esa canción y vamos a darle la gloria a nuestro Padre, que es el que nos tiene firmes a nosotros. Amén. Amén. Usted y yo estamos firmes Amén. por su preciosa mano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre por siempre y para siempre, Padre amado. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica y mi alma te da gloria. Y mi alma te da la adoración, bendito Rey. Gracias te da mi alma, Padre. Gracias te da mi ser. Escuche esa canción, mi hermano. Gracias. Y a su nombre, gloria, vive Cristo. Den un aplauso al Rey. Bendito sea Dios.
nombre, Padre. Gracias. Te adoramos, Padre, te damos la gloria, la honra, la adoración y gracias, bendito Dios, por esta mañana preciosa en que tú nos permitiste venir a adorar tu santo nombre, Santísimo Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, gracias por mis hermanos que vinieron a recibir tu palabra, llévalos en bendición a sus casas, bendiga sus vidas, sus negocios, Señor. Gracias por ellos, bendito Padre, por los que no vinieron, ayúdanos para que, mi amor Dios, se afirmen en la fe. Dios de la gloria, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Amén.